La gastronomía francesa es reconocida a nivel mundial como una de las más importantes, por su refinamiento, exquisito gusto, excelente presentación y gracias a la variedad que se da en la diversidad regional francesa. Como fruto de la evolución centenaria de la nación francesa, la gastronomía ha ido reinventándose con el paso de la historia, con los movimientos sociales, políticos o artísticos. El principal origen de las vanguardias culinarias fue siempre la ciudad de París, donde residían los chefs encargados de la realeza, que fueron figuras de la alta importancia en la sociedad de la época. Actualmente existen diversos estilos de cocina y con ellos muchas tradiciones regionales. Por lo tanto, no es fácil hablar de la cocina francesa como algo unificado, ya que existen numerosos platos regionales que son conocidos a nivel nacional y muchos de esos platos tienen múltiples orígenes. París se ha reivindicado como la capital mundial de la comida y tiene una tradición natural de considerar la comida como un arte, lo que la ha llevado a grandes descubrimientos culinarios. Dentro de la gran diversidad gastronómica francesa, algunos de los alimentos que sobresalen o que tienen relevancia importante son el foie gras, los pâtés y la charcutería. Foie gras. El foie gras, en francés, hígado graso, es un producto alimenticio hecho del hígado hipertrofiado de un pato o ganso que ha sido especialmente sobrealimentado. La fabricación de foie gras es una producción ancestral que se remonta hace más de 4500 años. El detalle de un fresco en una tumba egipcia en el que esto representa a un esclavo alimentando una oca con higos es una muestra de esta tradición milenaria. Las orillas del Nilo eran un punto de paso en la migración de ocas y patos. Los egipcios pudieron observar la facultad natural de estas aves para acumular reservas de grasa antes de afrontar un viaje de regreso. La tradición fue difundida y perpetuada, por ejemplo, por las comunidades judías en su éxodo, que utilizaban el engorde de ocas para producir materias grasas que sustituyeran la grasa de cerdo, considerada inadecuada para el consumo. Durante el éxodo, la tradición del foie gras se expandió en el mundo. Durante el periodo romano, el foie gras se consumía en primer lugar en la provincia y después, poco a poco, en las distintas partes de Galia romana, sobre todo en el sudoeste. Entre ellos, los galorromanos se convertirían en especialistas en esta preparación. Más tarde, durante toda la Edad Media, consumían animales cebados y sus hígados preparados de diferentes formas. Tras la caída del Imperio Romano, hace desaparecer casi totalmente el consumo de foie gras en Europa, reduciéndose únicamente a Bizancio, el último reducto de la cultura romana, y algunos pocos lugares productores de ave donde se conserva la tradición, pero prácticamente concentrada en el consumo familiar. En ese momento son los árabes, dominadores de la cuenca mediterránea, quienes mantienen el consumo hasta el siglo XV. Cuando las costumbres gastronómicas en nuestro continente experimentan un renacimiento. A partir del siglo XV, Cristóbal Colón trae el maíz del Nuevo Mundo y los productores de foie gras enseguida advirtieron las grandes ventajas que ofrecía el cereal frente a los higos empleados hasta entonces para el engorde de patos y ocas. Durante mucho tiempo se consideró a los judíos de Europa Central como los únicos que conocían el secreto para obtener un buen foie gras, puesto que era la alternativa a la carne grasa de cerdo cuando prevalecía el precepto religioso que se prohibía su consumo. Ya entonces se producían patés y terrinas de foie gras en las regiones productoras de Alsacia y el sudoeste de Francia. El eterno debate en si fueron los alsacianos o los habitantes de la región de Perigord quienes se apropiaron de la receta culinaria del foie gras. Lo cierto es que el honor de su descubrimiento se debe a Jean-Pierre Clasou. En el año de 1762 se le presentó al rey de Francia, Luis XIV, y este le puso el nombre de paté a la Comtesse.
Así fue pasando de generación en generación, compartiendo privilegios con la realeza, que le rendía un comprensible culto y toda clase de honores. Gracias a la comercialización de su foie gras en el mundo entero, el foie gras pudo convertirse en una referente a la gastronomía francesa. Para la producción de foie gras, originalmente se utilizaba el ganso, como se ha dicho antes, pero hoy en día se utiliza más el pato, por ser un animal menos pretencioso para su cuidado y alimentación, y más fácil de reproducir a nivel industrial. También la carne de pato tiene un valor comercial muy alto. Sin embargo, en Francia, muchas empresas productoras de foie gras siguen utilizando ganso, alegando a las tradiciones y costumbres de sus antepasados, asegurando que el sabor de foie gras de boca es incomparable con ningún otro. Se llama paté a una pasta untable elaborada habitualmente a partir de carne picada o hígado y grasa, siendo frecuentemente la adición de verduras, hierbas, especias y vino. También existen versiones vegetarianas de un paté. En la gastronomía francesa y belga, el paté puede cocinarse con costra como un pastel o un pan, en cuyo caso se denomina paté en croûte, o cocerse en una terrina, denominados entonces paté en terrine. El paté más famoso es probablemente el paté de foie gras, que se elabora a partir de los hígados grasos de gansos cebados. El foie gras entier es simplemente uno de estos hígados cocido y cortado, por lo que técnicamente no es un paté. En los Países Bajos, Finlandia, Alemania, Hungría, Suecia y Austria, algunos patés de hígado suelen elaborarse con forma de salchicha tierna y a menudo untable. Algunos de estos productos terminan teniendo una textura de carne que es difícil de untar y a menudo se consumen en trozos o redondelas o como relleno de emparedados. Estas variantes se han convertido en un producto significativo en la Europa del Este, aunque en otros lugares se prefieren las variantes untables, como la mayoría de patés franceses y belgas. En Rusia y Ucrania, el plato suele prepararse principalmente con hígados de ternera, gansos o pollo, si bien también se usan otras carnes. A diferencia del método occidental, se preparan cocinando primero el hígado y trabajándolo con mantequilla o grasa, condimentándolo con cebolla fresca o frita, zanahoria, especias y hierbas. Puede cocinarse de nuevo, normalmente al horno, pero lo más frecuente es consumirlo sin más preparación. El paté se sirve sobre pan, a menudo con eneldo u otras hierbas frescas. En la antigua Yugoslavia, la pasteta, un paté muy fino, es untable y muy popular para el pan, habitualmente elaborado con pollo o menos frecuente con atún o salmón. Los patés vegetarianos elaborados a partir de tofu, champiñones, frutos frescos o diversas legumbres son populares. Estos patés no requieren cocción y pueden elaborarse fácilmente. La charcutería, denominada de forma similar como tocinería, chacinería o salchichonería, es aquella carnicería especializada en la comercialización de los productos de la carne de cerdo y sus subproductos, fiambres y los embutidos. Se suelen vender en estos establecimientos salchichas, chorizos, salami, jamón, en diferentes formatos. Se caracterizan por tener un mostrador transparente y generalmente acondicionado, en el que se muestran a su público los productos a la venta. En Argentina este tipo de comercio se lo conoce como fiambrería. El
primer embutido fue el chorizo. El chorizo llega a México con la llegada de los españoles. La historia del chorizo en nuestro país comienza en el Valle de Toluca, cuando Hernán Cortés introdujo los primeros cerdos para criarlos y producir chorizo. Este embutido sufrió muchos cambios en la llegada a tierras mexicanas. En Latinoamérica es más común el término salchichonería, por tratarse de un establecimiento donde se venden salchichas. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre algún platillo o algún producto francés? La verdad no. No, muy bien. ¿Cuál? ¿Papa? ¿Qué es? No, no conozco nada francés. Francia, sí. Pues, la verdad no. Muy bien. ¿He escuchado hablar sobre charcutería, foie gras o paté? Solamente el paté en las fiestas, nada más que ponen el paté de es lo único. El paté viene siendo como una crema, ¿no? Bueno, el paté, conozco el paté de camarón, paté de atún, paté, comida mexicana, ¿no? Y un poco la italiana, pero la francesa no. ¿Paté? No, la verdad no. ¿Sabía usted que la charcutería sería lo mismo que salchichonería aquí en México? No, no conocía el término charcutería. No, tengo poca cultura culinaria. ¿Me salchichonería aquí en México? La gastronomía francesa es la gastronomía más importante porque ha sentado las bases y técnicas que se utilizan en todas las cocinas del mundo para cocer y todo tipo de técnicas. Conociendo esto, ¿usted piensa que los estudiantes de Sinaloa de gastronomía deberían tener más conocimientos o ampliarlos sobre lo que es la gastronomía francesa? Yo creo que una educación integral todo es importante. Seguramente para que ustedes sean competitivos tienen que conocer no nomás la francesa, tienen que conocer mucho más la mexicana, la italiana, la griega y etcétera. Sí, estaría muy bien. Me parece que además de que ser estudiantes sinaloenses, se debe enfocar a la comida francesa y de otro, no sé, ¿cómo se llama? De otro mundo, ¿no? Y hablándose de lo francesa, me parece muy interesante que empiecen a meter otros sabores al gusto sinaloense. Sí, es importante pues para conocer más comida diferente del país. Me parece muy bien para que la cultura de afuera se mezcle con la de acá, ¿verdad? Y enriquecer nuestra cocina mexicana, o sea, mezclarla con la francesa y que sea más llamativa también, porque como que ya es lo mismo, ¿no? Todo el tiempo lo mismo comer. No es nada atractivo, que sea algo diferente. Hemos visto lo esenciales o típicos que llegan a ser en Francia el foie gras, el paté y la misma charcutería, y cómo los orígenes de algunos de estos se remontan a tradiciones milenarias. Pero vemos cómo el camino en México, y más específicamente en Sinaloa, todavía es largo para, más que la aceptación, el conocimiento de la cocina francesa por la sociedad común, tarea que recae principalmente en la comunidad gastronómica de la región, que afortunadamente, y gracias a la popularización reciente de la gastronomía en el estado, dicha comunidad es cada vez más grande. Hay que tomar en cuenta que muchos de los ingredientes o platillos franceses no son totalmente desconocidos y sí pueden ser fácilmente reconocidos. Así encontramos personas que han probado diversos platillos pero no saben que son elaboraciones francesas. En otros casos, lo que se puede desconocer es el nombre del platillo o la técnica empleada en su elaboración, pudiéndosele llamar de otra forma,
como es el caso de la charcutería, que en muchas regiones del mundo es llamada de diferente forma, como vimos anteriormente. Queda entonces la puerta abierta para todo estudiante de gastronomía en la tarea de dar a conocer cada vez más la inmensa variedad gastronómica que ofrece Francia, producto de cientos de años de pasión por el más noble de los oficios, el de la alimentación.